Bueno, estamos en las series de Jonás. Hemos estado estudiando las últimas 3 semanas sobre este libro, bien interesante, que yo les recomiendo a aquellos que no estuvieron las semanas anteriores. Pueden ir a nuestro canal de YouTube y ver básicamente los sermones y escuchar los 3 días anteriores, lo que estuvimos, las 2 semanas anteriores, perdóname, lo que estuvimos estudiando anteriormente. Yo les recuerdo a aquellos que no estuvieron con nosotros. Voy a hacer un breve resumen. Jonás era un profeta. Jonás fue llamado por Dios para ir a predicar a Nínive, que era la capital de Asiria, y ellos eran muy malvados, ellos tenían otros dioses, y Jonás no quiso ir. Al contrario, Jonás, en vez de ir hacia Nínive, se va al lado opuesto de Nínive. Se va y toma un bote. ¿Se acuerdan? Estuvo en el bote y hubo una gran tormenta que Dios en realidad envió esta tormenta divina para de cierta manera él se arrepintiera. Jonás se arrepiente en el sentido que dice: yo no quiero que ustedes, los marineros que estaban en el bote, vayan a morir, así que la única manera en que ustedes pueden llegar a salvarse y calmar esta tormenta es que me echen al mar. Y así fue. Después, ¿qué ocurre? En el capítulo 2, ustedes probablemente conocen la historia. Una ballena, o realmente no ballena, pero un pez grande, dice las escrituras, lo salva, se lo traga, lo come, se lo pasa básicamente, y Jonás vive durante 3 días y 3 noches dentro de este gran pez, hasta que finalmente lo vomita en la orilla. Así terminó la semana pasada, si ustedes escucharon al pastor Alex, que también estuvo con nosotros. Entonces vamos a retomar la historia y vamos a leer el capítulo 4. ¿Qué pasa después de que Jonás es liberado del pez y entregado a la orilla? Aquellos que tengan sus Biblias, pues acá las vamos a estar leyendo a partir del capítulo 3, primer verso, hasta el capítulo 4, primer verso también. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme el mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo el día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó la destrucción que les había anunciado. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Esta es palabra de Dios. Los invito a que oremos. Amado Padre, te damos infinitas gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu templo aprendiendo de tu palabra. Te pedimos que en este momento el Espíritu Santo abra nuestros corazones para recibir el mensaje que tú tengas para nosotros, porque sabemos que cada uno de nosotros va a escuchar algo diferente basado en tu Espíritu, Padre. Te pido que mis palabras sean tus palabras para llevar ese mensaje. Te pido esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Voy a contar una historia que es real. En enero 24 de 1988, en Costa Rica, hubo un barco que salió de Punta Arenas. Punta Arenas queda en Costa Rica, en la costa del Pacífico. No sé si ustedes han estado.
pero Punta Arenas es un puerto pesquero, y un bote pesquero salió con 5 costarricenses a pescar. El plan de estos pescadores era de estar 8 días pescando. Pasaron 48 horas cuando de pronto llegó una tormenta, una fuerte tormenta, una tormenta que con mal tiempo duró aproximadamente 2 semanas. Fue tan fuerte que dañó parte de la estructura del barco. Ellos, los pescadores, tratando de mover el barco para sacarlo de la tormenta, agotaron toda la gasolina. El radio se les dañó completamente, quedaron sin ningún tipo de comunicación. Duraron a la deriva en el Pacífico. ¿Hasta cuándo? El día 17 de junio de 1988, es decir, 5 meses después. 5 meses después, un barco pesquero japonés los encontró. ¿Dónde? Cerca de la costa de Honolulu, en Hawái. Fueron aproximadamente 3.700 millas que estas personas durante 5 meses estuvieron perdidos. Ninguno de ellos falleció, ninguno de ellos estaban vivos. Cuando los llevaron en Hawái, los entrevistaron, los revisaron y la gente decía: ¿cómo hizo esta gente para sobrevivir durante 5 meses estando al sol, estando a la deriva, sin tener alimentos? ¿Cómo fue que sobrevivieron? Y los entrevistan. Y tengo acá escrito, y les voy a leer lo que dijeron. Uno de ellos dijo, en representación del resto, dijo: lo que nos permitió sobrevivir fue estar unidos, darnos ánimo mutuamente, compartir todo como si fuéramos un solo hombre. Pero lo más importante, si usted quiere saber, fue tener y mantener la gran fe que tenemos en Dios y en que Él nos iba a permitir tener una segunda oportunidad de vivir. Fue la fe la que los mantuvo vivos durante estos 5 meses. Cuando llamaron a los familiares en Costa Rica, que es interesante, a decirles: están vivos, los encontramos, los familiares dijeron: sabíamos que iban a ser rescatados porque tenemos un gran Dios y estábamos orando precisamente por su salvación. Nosotros nos negamos a tener servicios funerarios. Durante 5 meses orábamos todos los días para que el barco fuera encontrado y ellos estuvieran vivos. La fe de estas personas fue tan grande que les permitió a ellos poder sobrepasar todas las dificultades. Y cuando lee uno los detalles de lo que hicieron, fue tremendo. Y si ustedes se preguntan cómo sobrevivieron, sobrevivieron cazando peces, realmente pescando peces, perdóname, no con lo que tenía el bote porque se había perdido, sino realmente de una manera artesanal. Decían que las tortugas eran las más fáciles de poder cazar y poder matarlas y poderse alimentar de comida cruda. Contaban que oraban para que lloviera y de esa manera podían recoger agua y poder de esa manera satisfacerse. Contaban que en la mañana se levantaban en el rocío y lamían las partes del bote para tener gotas de agua que no fueran saladas. Ellos decían que tuvieron incluso que quemar parte del bote porque tenían fósforos. Hacía tanto frío que empezaron a cortar partes de la cabina del bote que quedaba para poder calentarse. Cuando yo escucho esto, yo me pregunto si mi fe es lo suficientemente fuerte como para haber afrontado esto si yo hubiera estado como ellos. Y la pregunta también para nosotros. Pero lo que sí es claro es esto es una muestra de cómo la fe que tenemos en Dios nos permite vivir nuestra vida en medio de dificultades que nosotros nos encontramos. En medio de dificultades. Y el mensaje también que podemos aprender es que Dios, como lo decía este marinero, es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios de segundas oportunidades. Y lo que vamos a estar hablando en el día de hoy y aprendiendo de Jonás. Jonás terminó en todo caso vomitado en la orilla. Y yo quiero hacer una pausa allí. Y yo creo que piensen en Jonás. Porque Jonás en ese momento se debió haber sentido, no lo dicen las escrituras, pero se debió haber sentido frustrado. ¿Por qué? Es un profeta, él tiene que hacer su trabajo, él tiene que ir a predicar, es parte de cómo fue llamado. ¿Qué ocurre? No lo pudo hacer, desobedeció a Dios, Dios lo salva, pero en ese momento yo percibo que él se debió haber sentido fracasado. Mi profesión como profeta se acabó.
No voy a volver a ser profeta. Yo creo que perdí mi oportunidad de ser profeta. No sabemos cuánto tiempo duró Jonás liberado hasta cuando Dios lo llama nuevamente. No sabemos si pasaron días o pasaron semanas. Solo dice luego, dicen las escrituras que luego lo llamó. Pero hubo un tiempo en el cual él se debió haber sentido bastante frustrado, diciendo: fracasé, no pude lograrlo, fracasé, no pude ser el profeta y que me había, digamos, llamado el Señor. Finalmente lo llama, y es cuando leemos nosotros en los versos 1 y 2, cómo lo llama. Le dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Volvió a llamarlo. Es un Dios de segundas oportunidades. Volvió a llamarlo y le dio una segunda oportunidad a Jonás. No le cambió el plan, porque pudo haberlo llamado a otra parte. No, le dijo: ve a Nínive y ve y proclama la palabra que yo te voy a dar. La orden fue explícita, igual que leímos en el capítulo 1 cuando llama a Jonás. Es la misma orden, el mismo objetivo: ve y proclama, ve y diles a ellos que se arrepientan. No sabemos las escrituras específicamente qué fue lo que le dijo, pero la orden era clara que fuera y mantuviera el mensaje de Dios hacia ellos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Y es parte de lo que yo quiero que se lleven todos en el día de hoy, que el Espíritu Santo claramente nos está diciendo. Tenemos que tener fe en que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Siempre te va a dar una segunda oportunidad. Yo no sé si te sientes fracasado en este momento. Yo no sé si quizás un trabajo que tú tienes se perdió o se va a perder porque hay una reorganización y te sientas fracasado. No sé si arrancaste una compañía, por ejemplo, y la compañía fracasó. No sé si los papeles migratorios que estamos aplicando no tienen una respuesta todavía y sentimos que nos fracasamos y que cómo es posible que Dios nos hubiera abandonado. Quizás es salud, quizás es que no vemos que hay una mejora en nuestra salud. Quizás es que ofendimos a alguien, a un familiar nuestro, y nos sentimos fracasados porque no somos un buen padre con nuestros hijos, o un buen esposo o una esposa. La vida nuestra y la vida cristiana, hay fracasos. Vamos a tener dificultades, vamos a tener de cierta medida algún tipo de fracaso que pensamos: esto, yo había orado por esto y porque no me respondió el Padre, porque estoy viendo una cosa diferente a la que yo le había pedido. Si yo pensaba que creía que esta era su respuesta. Va a estar llena de ese tipo de respuestas. Pero lo que yo les digo hoy es que Dios te va a dar una segunda oportunidad. Tenemos que tener fe como esos marineros que tuvieron una segunda oportunidad, como Jonás, que tuvo una segunda oportunidad. Y si uno estudia la Biblia, está lleno de caracteres y de personas que tuvieron segundas oportunidades. Moisés, por ejemplo, podrían ser sermones completos que pudiéramos hablar, pero Moisés, por ejemplo, tuvo segunda oportunidad. Él fracasó cuando trató de liberarlos en Egipto la primera vez y se fue y estuvo 40 años en el desierto siendo un pastor de ovejas. Se sintió fracasado, 40 años. Si uno mira Simón Pedro, por ejemplo, también se sintió fracasado cuando negó a Jesucristo 3 veces. Y así hay varios personajes en la Biblia que nos están diciendo constantemente: fracasó, pero mira cómo yo te he redimido, mira cómo yo te he dado una segunda oportunidad. Es un Dios de segundas oportunidades. Es el primer mensaje que yo les traigo y que claramente podemos aprender aquí en el libro de Jonás. Si estás respirando, si hoy en día estamos respirando, ya tuvimos una segunda oportunidad. Estamos teniendo una segunda oportunidad. Piénsenlo de esta manera: la vida es un milagro, porque pudo haber pasado algo peor. Tenemos una segunda oportunidad cada día. Es una manera en que tú puedas ver exactamente y decir: ok, hay una segunda oportunidad, Dios, muéstramela. En que tú ores como estos marineros, ora y llama y muéstrame, Señor, con tu espíritu a dónde tengo que moverme, cuál va a ser mi siguiente paso. La mejor ilustración, pensando para ustedes cuál pudiera ser,
es un espejo retrovisor, que yo lo he usado en algún sermón, pero en un contexto diferente. Todos tenemos, o por supuesto, un espejo retrovisor en nuestros carros. Los carros vienen con espejo retrovisor, ¿no? El espejo está diseñado obviamente para que uno lo chequee pues rápidamente para ver quién está detrás tuyo, o también para mirar si viene un carro en la derecha, un carro en la izquierda. Si me muevo a la derecha, yo sé si viene o no viene. Yo lo uso mucho, por ejemplo, aquí la gente va muy rápido en estas avenidas, y normalmente si me para el de adelante muy fuerte, mi reacción, yo voy a parar por supuesto, pero mi reacción es mirar el retrovisor para saber si la otra persona me va a pegar o no, o como prepararme para el estrellón, básicamente porque es posible que no reaccione a tiempo. Pero veo el espejo retrovisor poco tiempo en realidad para poder seguir manejando. ¿Qué pasaría si estamos mirando el espejo retrovisor todo el tiempo? ¿Eh? ¿Qué pasaría? ¿Saben qué? Vas a causar un daño a alguien o a ti mismo. Vas a causar un daño a alguien. Te vas a estrellar, por supuesto, pero yo lo interpreto y lo deberían interpretar como vamos a causar un daño a alguien. Cuando yo estoy constantemente viendo mi espejo retrovisor y pensando en mis fracasos y pensando que no me ha ido bien, vas a herirte, vas a dañar tu mañana. Si hoy pienso en mis fracasos, ¿saben qué? Yo daño mi mañana. Ya estoy comprometiendo mi mañana. Lo estoy comprometiendo porque estoy pensando que no hay un Dios, que yo estoy manejando mi vida. Estás afectando ese mañana. Parte del mensaje de las segundas oportunidades es que no miremos los fracasos como algo que va a ser algo constante en mi vida, sino al contrario. Vean el espejo retrovisor y vean su vida en retrospectiva pensando más bien en las bendiciones que el Señor te ha dado. Yo le llamo en las huellas digitales, en los fingerprints de Dios. Cómo te ha bendecido, al contrario, ver lo positivo y cómo Dios ha trabajado en tu vida. Cómo Dios ha trabajado en tu vida. Jonás, ¿qué pasa? Jonás obedece. Después de ese segundo llamado, después de esa segunda oportunidad, Jonás obedece y va a Nínive. Y para darles una idea, estuve estudiando y les voy a mostrar un mapa para que tengan una perspectiva de lo que le tocó manejar a Nínive. Yo no sé si se pueda ver bien, pero les muestro que esto es Israel, donde estaba Jonás. Jonás se va a Jope, donde arranca con el barco. La línea roja, si se ve bien, es donde iba en el barco, porque él iba hacia España. Iba al lado opuesto, Nínive. Nínive está a la derecha. Él se iba para España. Él estaba desobedeciendo a Dios, escapándose de Dios. La línea verde es cuando lo botan al mar, y el área aproximada donde es liberado es Turquía hoy en día. Recibe el llamado, no sabemos cuánto tiempo duró, y ahí le toca manejar aproximadamente le toca caminar aproximadamente 500 millas para llegar a Nínive. 500 millas en camello o caminando, fueron 500 millas donde él debió haber estado pensando: yo no quiero ir allá, en realidad, porque lo vamos a ver en el estudio. Él sabía que esta gente era muy, pero muy agresiva. Adoraban otros dioses, mataban a los israelitas, lo mencioné en el primer sermón. Les cortaban los pies, los ensangrentaban, azotaban a las personas hasta matarlas. Tomaban los cuerpos y le pedían a los familiares que pasaran en procesión. Eran bárbaros. Él no quería hacer esto y sin embargo tomó el esfuerzo y dijo: voy a obedecer. Tengo una segunda oportunidad, voy a hacerlo y voy a Nínive. Cuando llega, yo creo que la llegada de Jonás a ese pueblo, a esa ciudad, perdón, porque es una ciudad grande. De hecho, la traducción, por ejemplo, de Reina Valera dice que tardaba 3 días en llegar a cruzar completamente esta ciudad. O sea, 3 días caminando. Es una ciudad grande, es una ciudad importante, lo dicen las Escrituras. Pero el impacto que debió haber tenido debió haber sido fuerte, porque yo me imagino cómo debió haber estado Jonás. Sus ropas totalmente quizás dañadas. Lo que yo también me imagino, muchos comentaristas lo dicen, es que la piel de Jonás debió haber estado cambiada. Debió haber estado, porque los jugos gástricos del animal en donde estuvo debieron de haberlo quemado. Yo me imagino que debió haber estado descoloreado completamente.
Y lo otro interesante es que este pueblo, los asirios, tenían un dios que se llamaba Dagón, que era un pescado. Luego, la historia de Jonás ya debió haberse repartido en el pueblo y haber dicho: miren lo que pasó, hubo una tormenta, botamos a esta persona. Ese es el mismo que sobrevivió. Y precisamente de pronto Jonás habló de él y habló de que lo rescató un pescado. O sea que debió haber sido impactante. Lo que quiero decirles es que fue impactante el testimonio de Jonás, porque lo único que dicen las escrituras que dijo Jonás fue lo siguiente: dentro de 40 días Nínive será destruida. Desde el primer día que él entró al pueblo empezó a decir: dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. No dijo nada más. Es posible que las escrituras no hayan incluido esto, pero lo único que dijo principalmente, y que las escrituras quieren que sepamos, era exactamente eso: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y yo tengo la percepción, conociendo la actitud de Jonás, que no quería hacer esto, que el tono que él utilizó para esto debió haber sido algo más bien como esto: señores, en 40 días Nínive va a ser destruida. Un tono, no sé si me siguen, pero un tono irónico. Van a ver, en 40 días Nínive va a ser destruida. Ese fue quizás la actitud que él tomó y cómo lo dijo. Pero fue suficiente el ver a Jonás, cómo él estaba vestido y cómo se encontraba, para que ellos tuvieran una transformación y entendieran algo bien importante, hermanos. Entendieran que había gracia en este mensaje. Y la palabra gracia, cuando nosotros, para mí es importante que entendamos qué significa gracia. Ustedes van a decir: ¿cómo así que gracia en el mensaje? En 40 días van a ser destruidos. Hay gracia porque en medio de ese mensaje lo que le estaba diciendo al pueblo de Nínive es: si ustedes no cambian, en 40 días van a estar destruidos. Y por otro lado, si tú quieres irte a esta ciudad, te puedes ir. Te puedes ir y no ser destruido. Tienes 40 días para prepararte. ¿Quieres quedarte? ¿Quieres irte? Hay gracia, hay gracia. Y gracia es importante que lo entendamos bíblicamente, porque toda la Biblia habla de gracia. Dios, desde el principio, Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron, Dios proveyó gracia. ¿Por qué? Porque les entregó piel de animales. Mató Dios un animal para darles y cubrirlos a ellos que estaban desnudos con cuero, para poderlos cubrir. Lo vemos en Génesis, lo pueden leer en Génesis capítulo 3. Siempre ha habido gracia y seguirá habiendo gracia, incluso a aquellos que han pecado, incluso a aquellos que han desobedecido a Dios, como el pueblo de Nínive, que tenía otros dioses, que no querían obedecerlo. Para Dios era importante esa ciudad. Les ofreció gracia, les ofreció gracia. Luego, parte de lo que yo quiero que entendamos es esa palabra, que en griego significa, se dice charis, pero que significa, de nuevo, gracia significa un don, es un regalo. La gracia es un don, es un regalo, es una bendición. Es algo que tú no merecías, pero que se te le da a ti de manera gratis. Eso es gracia. Y gracia lo ofreció a Jonás, porque vemos que lo salvó, le dio una segunda oportunidad. Y gracia le estaba ofreciendo al pueblo de Nínive, porque le está diciendo: en 40 días, si ustedes no cambian, van a ser destruidos. Gracia es aquello que nosotros recibimos, un regalo, y que no merecíamos. El mejor ejemplo, imagínense por ejemplo, Mónica, y voy a escoger a Mónica, una de las personas de acá que tiene a Ignacio. Digamos que Ignacio se porta mal en el colegio, no se porta mal, no estudia bien. Ustedes ven que de pronto deja de estudiar y digamos, muy seguramente viene un test adelante y no estudia, y después llega las notas, y llega el reporte de Ignacio, y ¿qué? Sorpresa, las notas malas, absolutamente mal todas las notas. ¿Y tú qué le dices? Y tú le dices en este ejemplo es: ok, Ignacio, hiciste mal, pero vamos a comernos un helado. Hiciste mal, pero
vamos a comernos un helado, el helado que tú más quieres, y te voy a llevar al sitio que tú más deseas. ¿Cuál es? Y él te dice, es gracia. Te está ofreciendo y te dando, no sé si me siguen, pero está dando un regalo. Tú le estás dando un regalo, le estás ofreciendo gracia a tu hijo. ¿Qué hay de la otra persona que recibe esa gracia? ¿Hay realmente arrepentimiento? ¿Hay realmente agradecimiento? Porque estoy recibiendo un regalo que yo no merecía. Estoy seguro que Ignacio seguramente va a estudiar y va a decir, wow, yo pensé que me iban a quitar el Xbox, yo pensé que no podía salir, yo pensé que iba a recibir un gran castigo y no me estás dando nada de esto. Al contrario, me has regalado un helado, algo que yo quería. Entonces el concepto de gracia es bien importante que lo entendamos porque está unido a las segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades que te ofrece gracia cuando te está dando esa segunda oportunidad. Y eso es lo que aprendimos, lo que hemos venido aprendiendo hasta el día de hoy. ¿Qué decisión tomaron los ninivitas? ¿Qué decisión tomaron? Ellos, lo podemos leer en los versos del 5 en adelante, pero hubo un cambio rotundo, hubo transformación. El rey, desde el más alto al más pequeño, el rey les ofreció, les dijo a ellos mediante un decreto, todos van a entrar en un ayuno completo, hasta los animales van a entrar en un ayuno. Y lo que me resalta más y me llama la atención y que quiero que se lleven es el verso número 5, que dice, el verso número 5, Jonás capítulo, el verso número 5 dice, y los ninivitas le creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego le mandó que se pregonara en Nínive. Por decreto del rey de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Yo creo que subrayen la parte que dice, asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y sus hechos violentos. No es solamente el ayuno, les pidió el ayuno, pero adicionalmente los invita a que cambien la manera como están viviendo. Los invitan a que haya una transformación. Los invita a que dejen de caminar en la manera diabólica que estaban caminando y estaban andando. Los invita a que dejen de ser violentos. Y lo vemos también otra importante en el verso número 5 que dice, y los ninivitas le creyeron a Dios. Las dos cosas, le creyeron a Dios. Normalmente nosotros decimos, si yo les pregunto, ¿creen en Dios? Seguramente todos decimos, sí, yo creo en Dios. Seguramente decimos, sí, yo creo en Jesucristo también. Sí, yo creo en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Pero aquí lo que los ninivitas, me encanta la traducción como lo dice, le creyeron a Dios. Es decir, le creyeron lo que Jonás estaba hablando que Dios le había enviado como mensaje. Es decir, le creyeron en lo que Jonás estaba diciendo. Si nosotros no cambiamos, nos van a destruir. Le creyeron a Dios, que es diferente decir, creo en Dios. Yo siento que aquí el mensaje que nos están colocando el autor del libro de Jonás, perdóname, es creyeron en el mensaje que estaba recibiendo por parte de Jonás, que también nos invita a que nosotros, ¿tú crees en Dios? ¿O tú crees realmente en lo que están en las Escrituras y las promesas de Dios? ¿Tú crees en el pacto que ha hecho con nosotros, con Jesucristo? Que a través de su sangre vamos a poder ser redimidos. ¿Tú crees que Él sí te va a proteger o crees sencillamente en el concepto de Dios? Quiero que se lleven este mensaje y lo mediten, porque vemos a un pueblo supremamente agresivo, violento, que en el testimonio de Jonás
con esa simple frase, creyeron en lo que Jonás y Dios le estaba diciendo. ¿Cómo respondieron? Lo vemos en el siguiente verso. Lo vemos en el verso número 8. Se arrepintieron. El rey ordena que toda persona junto con sus, se arrepintieron. Y el verso número 10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Verso número 10, vemos claramente que hay un cambio completo. Y al ver, a mí me interesa que resaltemos que dice, al ver Dios lo que hicieron, todo lo que hicieron, que fue el ayuno, que fueron una cantidad de, se colocaron ceniza en sus cabezas, pero dice, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Es como que si Dios vio absolutamente todo lo que hicieron, pero vio un cambio. No solamente el ayuno, no solamente las cenizas, vio un cambio en ellos. ¿Y qué ofreció? Misericordia. Ofreció misericordia, que es el otro concepto que quiero dejarles. Vemos nosotros que Dios es un Dios de segundas oportunidades, que nos ofrece gracia, que es un regalo para ti que no merecías. Y por otro lado, misericordia. Misericordia es no recibir el castigo que tú recibías. Ambos, y quiero que se lleven este mensaje, ambos son importantes, estos dos conceptos, hermanos, son bien importantes. Vemos que la misericordia retiene un castigo que merecemos, pero la gracia otorga una bendición que no merecemos. Lo vamos a ver frecuentemente. Vamos a ver que la gracia y la misericordia son temas diferentes, son conceptos diferentes, están relacionados, pero eso tienes tú, eso puedes tú recibirlo cuando tú estás con el Señor. Él te ofrece su gracia y te ofrece su misericordia. Es tan importante el mensaje de Jonás que incluso Jesucristo habló de Jonás durante su ministerio. Habló de Jonás en su ministerio. Lo encuentran en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Jesucristo estaba con muchas personas, judías y otras personas gentiles que no creían en Dios, en Jehová, y le preguntaron, danos una señal, Jesucristo, muéstranos una señal, a pesar de todas las veces que había ya curado personas, muéstrame una señal. Y Jesucristo responde con el ejemplo de Jonás. Y quiero resaltar el verso 32, y les dice, en Lucas dice, los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Les está diciendo a todos los que están escuchando, recuerdan el pueblo los ninivitas, ellos se arrepintieron. Ellos vieron la gracia que Dios les estaba ofreciendo y cambiaron su vida. Yo les digo a ustedes, van a hacer lo mismo. Jonás representa de cierta manera también a Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Estuvo sepultado durante 3 días y 3 noches. Resucitó. Nos está ofreciendo gracia para que tú tengas una relación personal con Él, para que tú puedas entrar en su reino, para que tú puedas ser su discípulo y dejes de vivir la vida que tú hoy en día vives, que quizás eres tú como tu propio rey, tú te sientes rey de tu vida y te dicen, no, déjame manejar tu vida, déjame que yo sea tu rey, entrégame tus preocupaciones, entrégame absolutamente todo y yo te voy a dar guiando, te voy a ofrecer la gracia para perdonar todos tus pecados y darte vida eterna. Te voy a dar misericordia porque merecías la muerte, pero no la vas a recibir. Y en otros, y el caminar en su reino es constantemente recibir esa gracia. Se muere un familiar, hermanos. La única manera que nosotros podemos manejar la muerte de un familiar es por gracia. La gracia es como un combustible que tiene un vehículo
La gracia es lo que nosotros necesitamos. Pablo dice, tu gracia es suficiente. La gracia es lo que deberíamos estar buscando día a día para vivir esta vida. Ese es el mensaje del libro de Jonás. Y esa es la invitación. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿O qué vas a hacer cuando salgas del templo? ¿Pensar que has fracasado y que no va a haber una segunda oportunidad? No. La invitación es: piensa que tienes un Dios que te ofrece segundas oportunidades. La invitación es que pienses que Él te ofrece gracia todos los días para que tu corazón late y puedas seguir viviendo. Y por último, misericordia. Esa es la invitación, hermanos. Los invito a que oremos. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el profeta Jonás y todo lo que hemos venido aprendiendo. Gracias, Padre, por Jesucristo tu Hijo, que ha sido el gran Jonás, que murió por nosotros y nos ofrece tu gracia. Nos perdonas nuestros pecados, nos invitas a que entres en tu reino, Señor, y podamos vivir esta vida y podamos afrontar todo lo que se venga en dificultades, Señor. Gracias. Gracias por tu Hijo. Te pedimos, Señor, también que el Espíritu Santo nos acompañe y nos recuerde que tú eres un Dios de segundas oportunidades, que podamos entregarte lo que estamos viviendo en este momento y decirte: Señor, yo quiero una segunda oportunidad. Abre, Señor, las puertas para la segunda oportunidad, porque yo sé que tú eres un Dios de segundas oportunidades. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.